La dieta del genotipo, por el autor de los grupos sanguíneos y la alimentación. El nuevo plan para adelgazar y vivir más. Peter J. D'Adamo, con Catherine Whitney. Título original: The Genotype Diet. Traducción: Marc Barrobés. Primera edición, abril 2013. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos. Dedicado a Marta, que me ha dado fuerzas durante el viaje. La anatomía es el destino. Sigmund Freud. Contenido. Agradecimientos. Prefacio. Por Tom Greenfield, diplomado en naturopatía y osteopatía. Prólogo. Posibilidades para alterar la vida. Primera parte. Genotipo. La clave para comprender quién eres. Capítulo 1. Tu autobiografía genética. Capítulo 2. Un mundo de potencial ilimitado. Capítulo 3. Minucias del genotipo. Segunda parte. Comprender las claves de tu cuerpo. ¿Por qué no necesitas un laboratorio de genética? Capítulo 4. Las calculadoras de genotipo. Capítulo 5. Comprueba la fuerza de tu genotipo. Capítulo 6. Preparados, listos, ya, calcula tu genotipo. Tercera parte. Los 6 arquetipos genéticos. Los perfiles de los genotipos. Capítulo 7. Conoce los genotipos. Capítulo 8. Genotipo 1. El cazador. Capítulo 9. Genotipo 2. El recolector. Capítulo 10. Genotipo 3. El maestro. Capítulo 11. Genotipo 4. El explorador. Capítulo 12. Genotipo 5. El guerrero. Capítulo 13. Genotipo 6. El nómada. Cuarta parte. Las dietas del genotipo. 6 caminos individuales hacia la salud. Capítulo 14. Aprovecha al máximo la dieta de tu genotipo. Capítulo 15. La dieta del cazador. Capítulo 16. La dieta del recolector. Capítulo 17. La dieta del maestro. Capítulo 18. La dieta del explorador. Capítulo 19. La dieta del guerrero. Capítulo 20. La dieta del nómada. Epílogo. El futuro más allá de mañana. Apéndice. Las tablas de la calculadora avanzada genotipo. Glosario. Términos de la dieta del genotipo. Recursos. Lista de recursos. Lecturas recomendadas y otras referencias. Agradecimientos. Cualquier obra de esta naturaleza conlleva la participación de numerosas personas, que han contribuido con tiempo, talento, conocimientos, un oído atento o paciencia durante el proceso. Mi viaje desde los grupos sanguíneos a los genotipos ha supuesto una investigación extraordinaria, y me siento en deuda con los muchos investigadores que han colaborado en este proceso. Ante todo, quiero mostrar mi reconocimiento y agradecimiento a Marta Mosco D'Adamo, quien me ha proporcionado sabios consejos sobre el diseño de esta obra, además de ejercer como confesora y como caja de resonancia durante todo el proyecto. Marta también tomó el mando durante la fase de corrección del libro, lo que me dio la posibilidad de agregar material nuevo hasta casi el último minuto. Mi más sincero agradecimiento a Catherine Whitney, quien proporcionó espacio intelectual y comprensión durante las primeras fases, cuando este material todavía no había tomado su forma definitiva. A Rachel Krantz,
quien ayudó con el diseño de capítulos y programó el flujo de material. A Chris Fortunato y su equipo por su atención al detalle. A Paul y Laura Mittman, del Institute for Human Individuality, por su generoso apoyo a mi obra, amistad y buena voluntad. Al Dr. Tom Greenfield, por poner a prueba muchas de mis ideas más incipientes. A Natalie Colicci Fabretto, médico en plantilla de la Clínica D'Adamo. A Annie Hawkinson, extraordinaria correctora de pruebas. A todos los amigos de North American Pharmacal, Inc., especialmente Javier Cáceres, Germán Ramírez, Carol Agostino, Keith McBride, John Humberstone y Ann Quasarano. A los moderadores y almas serviciales de www.dadamo.com, a mis coeditores en The Individualist, a todos los pacientes de la Clínica D'Adamo, a Beena Kamlani, Susan Petersen Kennedy, Denise Silvestro y todos mis amigos en Penguin Putnam. A Amy Hertz, que fue la primera en ver el potencial de este material. A Steve Rubin, presidente y editor de Doubleday Broadway, por su tremendo apoyo a mi trabajo. A Bill Thomas, redactor jefe de Doubleday Broadway. A Stacy Creamer, mi editor en Broadway Books. A David Drake, Catherine Pollock, Ann Waters y todo el personal de marketing de Broadway Books. A Ben Wallin, Mike Keriakos, Karim Farag, Roseanne Henry y el equipo del genotipo de Waterfront Media. A mi superagente y amiga Janice Valelli, quien impidió en incontables ocasiones que se revelase todo este proyecto. Gracias también a mis padres, Crystal y James D'Adamo, por animarme a pensar diferente. A mi hermano, James D'Adamo, y a mi mejor amigo, Robert Messineo, por haber sido tan buenos consejeros a lo largo de los años. Finalmente, les mando un ramo de amor puro a Claudia y Emily, quienes aportaron té, pastas y un rayo de sol a todas esas mañanas grises y espesas. Prefacio. Por Tom Greenfield, diplomado en naturopatía y osteopatía y maestro del Institute for Human Individuality. La mayor parte de los médicos que llevan tiempo utilizando los grupos sanguíneos como parte del enfoque de sus tratamientos ha aprendido a reconocer las características que se derivan del grupo sanguíneo de un paciente. Es posible conjeturar el grupo sanguíneo de alguien incluso sin hacer ningún análisis. Hay algo en el aspecto y el comportamiento individuales que podemos reconocer como perteneciente a una categoría de personas que tienen ciertas similitudes y que responden al entorno de un modo particular. Quienes utilizan el concepto de dieta del grupo sanguíneo del Dr. Peter D'Adamo en su práctica médica holística han visto cómo sus pacientes experimentaban grandes mejoras con una simple elección bien informada de la alimentación y el estilo de vida. La simplicidad del enfoque también ha capacitado a la gente para que pueda ayudarse a sí misma, no utilizando una fórmula de dieta única apta para todos, que solo funciona para unos pocos, sino teniendo en cuenta consejos realistas que cambian según los principios naturopáticos profundos relacionados con las necesidades específicas de cada individuo. Han pasado 11 años desde la publicación de los grupos sanguíneos y la alimentación, y han ocurrido muchas cosas desde aquel entonces. El estudio de la historia de la humanidad ha tomado una nueva dirección con el trabajo del Proyecto Genoma Humano y sus investigaciones sobre el funcionamiento interno de nuestros genes. Esta revolución científica prometía la individualización del tratamiento médico y, al mismo tiempo, abría la puerta a seguir la pista de nuestros antiguos ancestros a través de nuestro genotipo. Sin embargo, las pruebas genéticas siguen siendo complejas, caras e inalcanzables para el consumidor medio. Aunque la teoría está ahí, pasará mucho tiempo antes de que se utilice en la práctica la información genotípica para prescribir productos farmacéuticos ortodoxos, o de que la genealogía genética se vuelva asequible. Existe abundante investigación médica sobre cómo diferimos unos de otros, basada en la observación clínica y en métodos de comprobación científica fácilmente accesibles. Con la llegada de los análisis de ADN, gran parte de esta información del pasado ha quedado relegada de golpe. La corrección política y los acontecimientos históricos
han hecho que no esté de moda centrarse en las evidentes diferencias entre las personas. El concepto de raza se ha vuelto impopular y ha sido tachado de falto de base científica. Se han desviado recursos con que se medían los signos externos que distinguen a los grupos de personas para dejar paso a nuevas técnicas analíticas que implican pruebas genéticas, una ciencia que sigue en su más tierna infancia. Los datos de las investigaciones sobre variación humana que se reunieron antes de que supiésemos cómo analizar el ADN incluyen diversos grupos sanguíneos, forma del cuerpo y la cabeza, patrones de huellas dactilares, longitud de piernas y muchos otros signos externos. Estas investigaciones siguen teniendo la misma validez actualmente que cuando fueron realizadas por primera vez. Combinados, estos signos externos nos dicen más acerca de nosotros mismos de lo que podemos saber mediante una prueba genética individual, porque algunos genes tienden a mantenerse unidos en grupos o racimos, que tienen múltiples efectos sobre nuestra salud. A todo ello hay que añadirle nuestro entorno, que cambia la manera de funcionar de los genes. Todos tenemos manifestaciones externas visibles de estos genes, algo que la medicina antigua lleva generaciones diciendo de un modo diferente. Peter D'Adamo conduce ahora a los lectores un paso más allá. El concepto de comer según el grupo sanguíneo ha sufrido también su propia revolución. Lo que era poco más que una nota a pie de página en los grupos sanguíneos y la alimentación sobre antropología de los grupos sanguíneos es ahora un libro hecho y derecho, que nos cuenta aún más sobre nosotros mismos como individuos. Más allá de responder a la pregunta fundamental ¿de dónde venimos?, la dieta del genotipo también nos informa sobre qué significa pertenecer a un genotipo particular y cómo este conocimiento puede ayudarnos personalmente a gozar de una buena salud. El resultado de la investigación de este tipo de ciencia compleja suele reservarse a los especialistas. Sin embargo, el análisis de Peter se presenta al público en la forma de un sencillo manual de autoconocimiento. La ciencia que se esconde tras el concepto está a disposición de los médicos para que la estudien y la enseñen, pero el libro contiene las bases para que las pueda utilizar cualquiera. No ha sido un recorrido fácil. Sin embargo, la alimentación es un tema emotivo en el mejor de los casos, y decirle a la gente qué puede y qué no puede comer según sus genes significa que cualquier cambio de dieta no es una medida que pueda tomarse a corto plazo. Esto ha causado controversia sobre los grupos sanguíneos y la alimentación, generada principalmente por aquellos que no han entendido los conceptos subyacentes o que han objetado sobre el principio. Peter D'Adamo ha perseverado, permitiendo a la gente un conocimiento único de la evolución de su concepto vía Internet y a través de los programas educativos del Institute for Human Individuality. Hemos observado el funcionamiento de una mente analítica que pertenece a ese tipo raro de persona que entiende tanto a la gente como los programas informáticos. Ha sido una nueva búsqueda para descubrir por qué algunos respondemos de modo distinto a los tratamientos o nos comportamos de cierto modo mientras seguimos fieles al concepto original basado en los grupos sanguíneos. El resultado es una fusión de saber antiguo, técnicas antropométricas del siglo pasado y ciencia genética moderna de vanguardia, augurando una nueva era en la medicina naturopática. En nombre de los millones de personas cuya vida ya ha cambiado para siempre y de aquellos cuya vida cambiará para mejor tras leer este libro, me gustaría darle las gracias a Peter por aportar este concepto al mundo. Junio de 2007, Canterbury, Kent, Reino Unido. Prólogo. Posibilidades para alterar la vida. Como médico e investigador naturópata, siempre he tenido una profunda fe en nuestra capacidad para controlar nuestro cuerpo y nuestra vida. Todos los días he tratado a pacientes que han descubierto una salud, una vitalidad y una alegría de vivir que nunca habrían creído posibles, simplemente alterando lo que comían, los suplementos que tomaban y el tipo de ejercicio que hacían. Desde que se publicó mi primer libro, Los grupos sanguíneos y la alimentación, hace ya 11 años, he tenido el privilegio de oír historias muy alentadoras sobre personas
cuya vida se había transformado al encontrar la dieta y el plan de ejercicio que mejor se adaptaban a ellas. Aún así, debo confesar que tenía un talón de Aquiles que imagino que muchos de vosotros compartíais. Siempre había dado por supuesto que la parte genética de nuestra historia ya estaba escrita. Creía que los genes que heredamos de nuestros padres son las cartas que se nos reparten. Sabía que tenemos mucha libertad de acción respecto a cómo jugar estas cartas, y me dediqué a escribir numerosos libros que ayudasen a la gente a jugarlas lo mejor posible. Pero estaba bastante seguro de que las cartas que recibimos en el momento de la concepción eran las que teníamos para toda la vida. Imaginad mi placer, pues, cuando empecé a descubrir que tenemos un poder enorme para mejorar nuestra vida, incluso en lo referente a los genes. Ciertamente, no podemos hacer nada respecto a los cromosomas que recibimos de nuestros padres. No podemos añadir nuevos genes a la mezcla ni eliminar los viejos. Pero los genes que recibimos en la concepción solo son el principio de la historia. Ya en el útero y a lo largo de la infancia, la juventud y la vida adulta, tenemos la capacidad para aumentar el volumen de algunos genes y silenciar otros, con lo que mejoraremos enormemente nuestra capacidad para estar sanos y felices. Podemos comprender la trayectoria de nuestra vida y nuestra salud. ¿Qué problemas físicos es probable que se nos planteen? ¿A qué trastornos somos más propensos? Y responder a ella eficazmente. Y lo mejor de todo es que no necesitamos pruebas de laboratorio, medicamentos, cirugía ni intervención médica alguna para lograr esta milagrosa proeza. Solo hace falta comprender cuáles son la dieta y el plan de ejercicio adecuados para nuestro genotipo concreto, la forma única en que interactúan nuestros genes y nuestras células. Aunque en la práctica científica tradicional la palabra genotipo se utiliza únicamente para describir la variedad de genes de una persona, he optado por utilizar el término de un modo original, porque creo que estamos un poco vendidos con esta definición tan limitada y lineal. La definición estándar se refiere únicamente a los cromosomas, pero mi utilización particular de la palabra genotipo incluye la relación con el entorno, la influencia de la historia familiar desde tiempos muy recientes y los efectos de la historia fetal o prenatal. Un arquetipo es un modelo idealizado de persona o concepto. Los arquetipos son eternos y los hay en todas partes. Por ejemplo, si tuviéramos que pensar en el arquetipo del compañero del héroe, tal vez nos vendrían a la cabeza el amigo de Robin Hood, Little John, o el copiloto de Han Solo, Chewbacca. Los dos personajes han surgido en un momento concreto de la historia, pero ambos encajan en el arquetipo eterno. De modo que, en nuestro pequeño universo, palabras y conceptos se unen para formar algo nuevo y totalmente distinto. Un arquetipo genético. Un genotipo. He desarrollado el concepto del genotipo y he identificado 6 genotipos distintos mediante análisis estadísticos de cómo se agrupan genes, trastornos y rasgos físicos. He basado mi trabajo en las asociaciones ya conocidas entre rasgos como, por ejemplo, forma de las huellas dactilares y trastornos concretos, longitud de pierna y riesgo de cáncer de próstata, incisivos en pala y dieta ancestral. Los análisis estadísticos de asociaciones previamente conocidas produjeron 6 categorías distintas y duraderas, que yo he denominado los 6 genotipos. El lector que desee saber más sobre las bases científicas subyacentes a la dieta del genotipo puede visitar la página www.genotipediet.com. Tus genes y tú. Una sociedad dinámica. Este libro se basa en una noción sencilla, aunque fundamental y sorprendente. Tenemos el poder de alterar el comportamiento de nuestros genes. Parte de este poder pertenece a nuestras madres, durante los 9 meses en que nos llevan dentro antes del nacimiento. Pero una gran parte de este poder se vuelve nuestro en cuanto salimos al exterior. Tanto si te has dado cuenta como si no, te has pasado toda la vida alterando tu actividad genética.
Cuando te tomaste el primer sorbo de vino o cerveza, subiste el volumen de la capacidad genética de tu cuerpo para reducir la toxicidad del alcohol. Cuando logras ese fabuloso bronceado en verano, activas los genes que controlan la producción de melanina. La melanina es el pigmento que te protege del sol, oscureciéndote la piel. Cuando sufres una infección, aunque sea ligera como un resfriado o una gripe, aumentas la actividad entre los genes de tu médula espinal, que son los que producen los glóbulos blancos necesarios para mejorar. Tus genes no son una serie fija de instrucciones preprogramadas, son una parte dinámica y activa de tu vida, que reacciona cada día a tu entorno, tu historia y tu dieta. La Asamblea Ciudadana Genética. Muchos estamos acostumbrados a pensar en nuestros genes como dictadores, tiranos celulares, que insisten en hacer las cosas siempre de un mismo modo. Esta creencia se ha sostenido durante varias décadas mediante noticias que anunciaban a bombo y platillo descubrimientos acerca del papel de los genes para determinar la salud, la función inmune y la vulnerabilidad ante condiciones particulares. Hemos leído acerca del gen del cáncer de mama, de la depresión hereditaria y de nuevas pruebas de enfermedades genéticas como la corea de Huntington o la enfermedad de Tay-Sachs. Algunas informaciones recientes han sugerido incluso que los genes son responsables de rasgos de la personalidad, como la timidez o la sensibilidad. Uno puede sacar fácilmente la impresión de que los genes son el destino, esos tiranos implacables que no admiten apelación. En realidad, tus genes, tu cuerpo y tu entorno funcionan conjuntamente, no tanto como una dictadura, sino más bien como una animada asamblea ciudadana. En el escenario están los funcionarios cuyo trabajo es anunciar los problemas que hay que resolver. Están los tipos ruidosos, cáusticos y amantes de llamar la atención, que corren siempre al micrófono para pronunciar largos discursos, insistiendo en que se haga a su manera. Y está la multitud de ciudadanos silenciosos y fieles, que se sientan entre el público, observando y esperando. Sabes que la asamblea ciudadana funciona bien cuando te sientes sano y vital. Tu cuerpo está en su peso óptimo, te sientes repleto de energía y ahuyentas los resfriados, gripes e infecciones más graves que ocasionalmente te asedian. Pero, ¿qué pasa con esos otros momentos en que tienes sobrepeso, estás hinchado, falto de energía, con la piel mustia y los cabellos lacios? ¿Qué me dices de aquel invierno en que parecías pillar un resfriado tras otro? Y de la advertencia de tu médico de que puedes ser candidato a una enfermedad del corazón, diabetes o cualquier otra enfermedad devastadora. En ese caso tienes que agitar un poco la asamblea. Tal vez tengas que impedir que tus genes inflamatorios corran al micrófono, al mismo tiempo que animas a tus genes más calmados y antiinflamatorios a que tengan voz y voto. Tal vez quieras activar los genes curativos que producen más glóbulos blancos para combatir las infecciones. O tal vez tengas que acallar los genes ahorrativos que insisten en acumular todas las calorías que ingieres. Estos genes creen que te están protegiendo de la hambruna del año siguiente, y les gustaría tomar la palabra para decírtelo, pero tú sabes que te están haciendo engordar y preparándote para una diabetes, por lo que realmente debes pararles los pies. Cada uno de nosotros tiene un enorme repertorio de posibles respuestas codificadas en su herencia genética. Nuestro objetivo es dar la palabra a algunas partes de esta herencia, mientras pedimos a otras que se queden sentadas en silencio en el fondo de la sala. Este libro te explicará cómo. Como probablemente ya habrás adivinado, tu mejor estrategia es la dieta y el ejercicio. Comer y hacer ejercicio de manera adecuada hará que hablen los genes apropiados e instará amablemente a callar a los inapropiados. Pero dado que tu herencia genética es singular, un conjunto único de personajes que se presentarán a tu asamblea ciudadana, necesitas los planes de dieta y ejercicio que sean adecuados para ti. Las estrategias que le funcionan a tu pareja,
a tus amigos o incluso a tus padres pueden resultar perjudiciales para ti, del mismo modo que las opciones de dieta que te adelgazan y aumentan tu salud podrían añadir kilos y dejar sin vitalidad a tus seres queridos. Las modas de talla única muy raramente favorecen a todo el mundo. Y lo mismo vale para las dietas de talla única. Para lograr el funcionamiento óptimo de tu asamblea ciudadana, debes comer lo adecuado para tu genotipo. Medicina genética y reparación celular. Así, ¿quién está en esa asamblea ciudadana genética y cómo se toman las decisiones? Responderé más ampliamente a esta pregunta en la primera parte de este libro, pero de momento permíteme que te dé una respuesta breve. Un elemento presente en la asamblea ciudadana, obviamente, son los genes con los que naciste. Estos determinan múltiples factores, como tu respuesta a las amenazas del entorno, el que tengas tendencia a alergias y ataques de asma, o que seas propenso a acumular calorías en forma de grasa o a quemarlas rápidamente. Son los ciudadanos del pueblo, pero no son los únicos en la asamblea. Otra presencia clave es tu entorno. Casi podrías pensar en el entorno como en uno de los funcionarios del pueblo, el que fija la agenda. Según qué tipo de amenaza ofrezca tu entorno, tus genes ciudadano responderán de formas muy diferentes. Para poner un ejemplo muy simple, un entorno soleado añade un nuevo punto al orden del día para la asamblea: protegernos de las quemaduras. Si has nacido con la piel pálida, percibirás el sol reluciente y abrasador como una amenaza inmediata. Si tus genes no hacen nada, el sol puede causarte fácilmente quemaduras de segundo grado. Por suerte, tienes una opción genética: pedirle a las células de tu piel que produzcan algo de melanina extra, que le dará a tu piel un hermoso bronceado protector. De modo que cuando el entorno anuncia esta nueva amenaza, también marca la agenda, y tus genes responden como corresponde. Los genes productores de melanina se acercan al micrófono y toman la palabra, y seguirán hablando mientras la amenaza, el sol, esté presente. Cuando el sol pasa a un ángulo menos peligroso, el entorno anuncia un nuevo orden del día: obtener más vitamina D de la luz del sol. Dado que este objetivo se cumple más fácilmente con la piel pálida, tus genes de melanina se callan. Tus genes de piel pálida vuelven al micrófono y tu piel recupera su color anterior. Por supuesto, algunos no tenemos tantos genes productores de melanina. Somos los que raramente se broncean y siempre se queman. No importa lo alto que hablen nuestros genes productores de melanina, nunca se los podrá oír muy bien. Otros tenemos la piel oscura por naturaleza. Nuestros genes productores de melanina siempre hablan más fuerte. De modo que nuestra asamblea ciudadana no puede hacer cualquier cosa que desee. Pero a menudo goza de bastante flexibilidad. Para protegernos de las amenazas del entorno, nuestros genes pueden elegir con frecuencia entre hacerse oír o quedarse callados. Otro elemento presente en la asamblea es tu dieta. Piensa en ella como en otro funcionario que sube al estrado y fomenta diferentes respuestas de los genes del público. Tampoco en este caso tenemos un poder ilimitado para elegir una respuesta. Tenemos que funcionar con los personajes con los que hemos nacido. Pero lo que diga esta dieta desde el estrado puede tener un gran efecto sobre cuáles son los genes que toman la palabra y cuáles los que se callan. Por ejemplo, hay quienes nacemos con una genética ahorrativa, con genes cuya función es agarrarse a cualquier caloría sobrante y almacenarla en forma de grasa. Queremos que estos genes ahorrativos hablen a voz en grito cuando la comida escasea. En realidad, es probable que los hayamos desarrollado por eso, para que nos protejan del hambre. Pero cuando la comida es abundante, estaría bien hacerlos callar para no ganar más peso del que nuestro cuerpo necesita. Seguir una dieta rica en hidratos de carbono y azúcares simples
invita a esos genes a acaparar el micrófono y a hablar tan alto que no dejan oír ninguna otra voz. Comer más proteína sin grasa y mejorar la eficacia de la respuesta del cuerpo a una hormona llamada insulina fomenta que esos genes ahorrativos den un paso atrás y bajen la voz, de modo que perdamos peso y no lo recuperemos. De un modo similar, hay quienes nacemos con genes reactivos, que ordenan a nuestro sistema inmune que ponga la quinta marcha a la más mínima amenaza. Estos genes producen inflamación, calor, sudores, dolor y glóbulos blancos de más, a la mínima provocación. Pueden causar alergias, ataques de asma, artritis reumatoide y otros muchos trastornos. Una dieta rica en proteínas reactivas, como son los glútenes, que se encuentran en muchos cereales comunes como trigo, centeno y cebada, o las lectinas, presentes en ciertos cereales, semillas, frutos secos y verduras, invita a estos genes inflamatorios a acaparar el micro. Una dieta que minimice la ingesta de estas comidas reactivas ayudará a que se sienten y dejen de gritar. El asma se volverá más manejable, se calmará el dolor de las articulaciones y podremos tolerar enfermedades que antes nos hacían jadear o retorcernos de dolor. Por tanto, nuestro primer objetivo es volver a encauzar esa asamblea ciudadana. Queremos asegurarnos de estar oyendo a las partes adecuadas de nuestra formación genética y silenciando a los genes que no son tan útiles. Debemos incitar a los genes que nos predisponen a ciertas enfermedades y trastornos a que se mantengan alejados del micrófono, e invitar a tomar la palabra a los que nos ayudan a sentirnos sanos y felices, que conducen a una vida larga y a una vejez llena de vitalidad. Es lo que yo llamo medicina genética, y es el aspecto primordial del programa Genotipo, porque literalmente está diseñada para reprogramar las respuestas de tus genes. Por consiguiente, he desarrollado planes de dieta individualizada para cada genotipo, poniendo el énfasis en las comidas y suplementos que funcionarán mejor para silenciar a ciertos genes y subir el volumen de otros, creando una salud, un peso y una vitalidad óptimos. Dado que cada una de las funciones de tu cuerpo empieza en última instancia en tus genes, la medicina genética es la fuerza de cambio más profunda y duradera. Es el modo más rápido de poner en marcha esos cambios positivos y el modo más seguro de mantener esos beneficios. Aunque, ¿qué pasa con todo el daño causado cuando nuestra asamblea ciudadana estaba un poco descentrada? ¿Qué pasa con el dolor de las articulaciones causado por la reacción desmesurada de nuestros genes reactivos? ¿O el envejecimiento de nuestros tejidos derivado de la retención de tanto azúcar por parte de nuestros genes ahorrativos? Por suerte, la dieta también puede ayudar a revertir esos efectos. Este es el segundo componente del programa Genotipo, que yo llamo medicina celular. Los alimentos y suplementos que nutren y limpian tus células, que aseguran la salud de tus órganos, o restauran la capacidad de la célula para responder apropiadamente a los mensajes hormonales del cuerpo, son medicinas celulares. A través de la medicina celular, puedes empezar a reparar el daño acumulado a lo largo de años de mal comportamiento en esas asambleas ciudadanas genéticas. Y aquí vienen las buenas noticias. Una vez hayas reprogramado tus genes para que se comporten de maneras más saludables y hayas reparado los daños acumulados, puedes suavizar algunas restricciones dietéticas y disfrutar de una gama más variada de opciones alimenticias. Tal vez no puedas comer cantidades ilimitadas de todo. Nuestro cuerpo no está hecho para eso. Pero probablemente puedas ampliar tus opciones alimenticias y a la vez mantener el peso, la vitalidad y la salud. Aún mejor, sabrás cómo utilizar la comida para protegerte cuando amenace una enfermedad o cuando la tensión te ponga en situación de mayor riesgo. En momentos así, puedes volver a una versión más estricta de tu dieta del genotipo y más adelante, cuando la amenaza haya pasado, relajar de nuevo tus hábitos alimenticios. ¿Qué es un genotipo? Como puedes ver,
nos interesan tanto tus genes como su respuesta al entorno. Nos interesa especialmente su respuesta a esos 9 meses cruciales en el útero. A todo ese paquete, nuestro material genético y su respuesta prenatal, lo llamamos genotipo. Tu genotipo determina detalles tan aparentemente triviales como la forma de tus dientes, la longitud de tus piernas y el dibujo de tus huellas dactilares. Y de una manera más significativa, decide qué comidas te ayudarán a perder peso y lograr la vitalidad, así como qué enfermedades tienes más riesgo de contraer. He identificado 6 genotipos: el cazador, el recolector, el maestro, el explorador, el guerrero y el nómada. Estos genotipos probablemente se han desarrollado a lo largo de los últimos 100.000 años de historia de la humanidad. Son más antiguos que la etnicidad, y no necesariamente se alinean con tus pautas familiares. En otras palabras, podrías ser el único cazador en una familia llena de recolectores, o el único nómada en una familia llena de guerreros. Sí, tu genotipo es el producto de los genes que has heredado de tu familia, pero también el resultado de tu experiencia prenatal. Tus genes y tus 9 meses en el útero se combinan para crear tu genotipo. Cuando sepas a qué genotipo perteneces, cosa que puedes averiguar realizando los sencillos tests de la segunda parte de este libro, sabrás qué dieta, plan de ejercicios y suplementos te darán más posibilidades de lograr el peso óptimo y la salud máxima. También sabrás qué dieta y plan de ejercicio te ayudarán a evitar las enfermedades a las que eres más vulnerable. Genotipo y grupo sanguíneo. ¿Qué diferencia hay? A estas alturas, si eres uno de aquellos lectores ya familiarizados con mi dieta del grupo sanguíneo, tal vez te preguntarás cómo se relaciona con la dieta del genotipo. A fin de cuentas, ambas dietas son planes de salud individualizados, adaptados a tu biología específica y tus necesidades de salud únicas. Y ambos dependen en cierto grado de tu herencia genética. Es verdad, y si fuiste tan bueno que compraste mis libros sobre dietas del grupo sanguíneo, no quiero que los tires ahora. Te aseguro que siguen siendo precisos, pero en los 11 años que han pasado desde que publiqué el primero de estos libros, he investigado más a fondo y he descubierto muchas más cosas acerca del funcionamiento de nuestro cuerpo. Ahora veo que los genotipos son una manera mucho más refinada, completa y precisa de comprender el cuerpo humano que solo el grupo sanguíneo. Por supuesto, si conoces tu grupo sanguíneo, puedes incluir esa información para determinar tu genotipo. Tu grupo sanguíneo lo decide un único gen, un gen entre 30.000. Ese único marcador nos da una cantidad extraordinaria de información útil, como pueden atestiguar los millones de dietistas del grupo sanguíneo. Pero los genotipos reflejan la actividad de muchos más genes, no únicamente el que determina el grupo sanguíneo. Si bien el grupo sanguíneo es un aspecto importante del genotipo, no es el único gen que importa. Además, al contrario que los grupos sanguíneos, los genotipos reflejan tanto la genética como la epigenética, la interacción entre tus genes y el entorno. Esta base más amplia de información nos permite elaborar dietas más detalladas y flexibles que se adaptan todavía mejor a tu biología y temperamento individuales. Compartiré la base científica subyacente a los genotipos en la primera parte de este libro, pero por ahora permite que comparta contigo la emocionante noticia de que los genotipos me permiten ofrecerte una gama mucho más amplia de opciones alimenticias. Por ejemplo, en mis libros anteriores destaqué que la gente con sangre del tipo A debería evitar en general la carne roja. Así era para tanta gente con sangre del tipo A que me pareció justificado decirlo. Pero ahora veo que algunos lectores con sangre del tipo A podrían tener un genotipo llamado el explorador, al que podría beneficiar comer algo de carne roja. Por otra parte, la gente con sangre del tipo A, cuyo genotipo sea el maestro o el guerrero, probablemente deberían continuar evitando la carne roja, como ya había sugerido anteriormente.
Trabajar con 6 genotipos en vez de con 4 grupos sanguíneos me ha permitido ser más concreto y más flexible. Además, la noción misma de una dieta según el grupo sanguíneo implicaba que debías ceñirte a la misma dieta durante toda la vida. Después de todo, tu grupo sanguíneo nunca va a cambiar. Bueno, tu genotipo tampoco cambiará, pero puesto que refleja no solo tus genes, sino también las respuestas de tus genes a la dieta y al entorno, permite una mayor flexibilidad. A medida que controles mejor tu asamblea ciudadana, fomentando que tomen la palabra los genes adecuados y se callen los inadecuados, podrás dirigir la asamblea con más soltura. En cuanto tus genes inadecuados se hayan acostumbrado a quedarse sentados en silencio, podrás añadir algunas opciones dietéticas que antes no podías tolerar. Cuando se haya revertido el daño acumulado en tus células, podrás permitirte comer unas cuantas cosas más que antes podrían haberte causado problemas. Un nuevo camino revolucionario hacia la salud y la pérdida de peso. Desde que escribí mi primer libro de dietas, he tenido ocasión de leer unos cuantos más, y me deja perplejo la frecuencia con la que fomentan una dieta única para todos. Todo el mundo debería comer proteína y evitar el almidón, anuncian. O todo el mundo debería comer más hidratos de carbono complejos y evitar toda la grasa animal. No es que tales enfoques sean ineficaces. Lo que pasa es que no son válidos para todo el mundo. Los médicos clásicos parecían sentir la necesidad de personalizar sus tratamientos. Tanto la medicina tradicional china como el Ayurveda, el antiguo sistema de curación de la India, comprenden que no todas las personas somos iguales. Ambos enfoques confeccionan pautas de nutrición según diversas diferencias físicas, mentales y emocionales entre los individuos. Nuestro sistema médico propio tiende a buscar soluciones generalizadas. Si te duele la cabeza, te tomas una aspirina. Si tienes una infección, tomas un antibiótico. Si quieres perder peso, reduce los cereales o aumenta tu consumo de proteína. Este enfoque ha funcionado de maravilla para tratar muchas enfermedades, pero no ha servido tanto para crear salud, vitalidad y bienestar. No es un enfoque necesariamente erróneo, aunque sin duda no basta. Con la identificación de estos 6 genotipos, he creado la base de un conocimiento científico de tus necesidades individuales de comida, ejercicio y suplementos. Identificando tu genotipo y siguiendo tu dieta y plan de ejercicio, puedes lograr y mantener tu bienestar, vitalidad y peso óptimos. Lo mejor de la dieta del genotipo es que aborda con gran eficacia tus necesidades individuales. Si tu mayor preocupación es la pérdida de peso, deberías saber que seguir la dieta del genotipo es la manera más rápida, eficaz y duradera de perder peso. Cada genotipo tiene distintos problemas en cuanto a peso y metabolismo, y por eso cada genotipo necesita su propia dieta. Seguir tu dieta del genotipo y plan de ejercicio le dará a tu cuerpo todo el apoyo que necesita para alcanzar y mantener tu peso óptimo. Y prácticamente sin esfuerzo. Este libro te contará todo lo que tienes que saber para comprender y seguir la dieta del genotipo. En la primera parte aprenderás más acerca de la emocionante nueva ciencia que me ha permitido descubrir los 6 genotipos. En la segunda parte descubrirás cómo determinar tu propio genotipo. La tercera parte te informará de los puntos fuertes y flacos de cada genotipo, incluidas cuestiones de salud, problemas de peso y personalidad. Finalmente, en la cuarta parte encontrarás tu propia dieta del genotipo individualizada. Así que, en marcha. Es para mí un honor haber realizado este importante descubrimiento, y una emoción aún mayor poder compartirlo contigo.